Hola, buenas tardes a todos y a todas. Los pre-octubre sí van a empezar el lunes, pero como Mark Zuckerberg decidió no trabajar, estamos empezando hoy. La idea de ese evento es poder, en el marco de los octubres latinoamericanos, que serán del día 25 y 30, poder iniciar algunas charlas sobre la problemática que invitamos a ese encuentro, que es el resonar desde el abrazo, ¿no? Pensando cómo ese concepto del abrazo puede articularse con distintas cuestiones del presente. Entonces, muy feliz de que empecemos creo que fueron los orichas invitando, porque siempre es bueno empezar desde el cuerpo, ¿no? Entonces, el espacio que empezamos hoy es la pregunta: ¿el cuerpo nos enseña desde el abrazo? Contamos con Saraí Román, Silvia Rose y Gabriela Jiménez. Empezaremos de una para no echar carreta con Saraí, así que si quieres empezar, el espacio es Wow, todo tuyo. súper. Aquí me están echando el agua, pero vamos. Pues mira que yo estaba pensando cuando me invitaste y cuando vi el tema sobre dónde viene la génesis del abrazo. Entonces empecé a imaginarme en las clases de fisiología somática cómo el abrazo inicia desde los órganos, ¿no? El pulmón abraza el corazón, el páncreas abraza la bilis y toda nuestra parte interna está sostenida, acunada, ¿vale? Entonces, esa concepción de abrazo podemos integrarla desde ese interior. Y si hablamos desde la génesis de cómo este óvulo abraza al espermatozoides, ahí yo creo que vemos también esta gran metáfora del abrazo que sostiene, que acuna, y cómo cuando nacemos, además nos abraza el útero constantemente, o sea, la génesis de todo lo que el universo y lo que va gestando la vida está la metáfora del abrazo y del acunamiento y de algo que cubre, ¿no? Algo que sostiene, algo que pues que no sale solamente solo, sino a través de esa acunación y de ese abrazo. Y cuando salimos de ese útero que nos abraza durante 9 meses, ¿vale? Venimos al abrazo de la madre. Lo primero que se busca a través de la gestación, del olor, es encontrar ese contacto con nuestra madre y viene esa primera conexión profunda del acunamiento, del abrazo, que tanto los médicos pediatras insisten. Y yo que he estado haciendo procesos con bebés huérfanos donde no han tenido esa posibilidad, he visto toda esa falta, ese vacío, todos los problemas a nivel cognitivo, los problemas a nivel de percepción de sí mismos, los problemas a través de movilidad que tienen estos bebés cuando no son acunados. Entonces, el abrazo hace parte de la vida. Y cómo después cuando ya vamos creciendo, 4, 5 años, 6 años, 7 años, este abrazo se va volviendo cada vez más lejano porque empieza la connotación del abrazo relacionado con la parte de la sexualidad, el sexo, el placer, la atracción. Empezamos a sentir y poco a poco, yo soy de la generación de los 70, donde en ese tiempo el abrazo pues era peor que ahora. Ahorita por lo menos, gracias a la psicología, todas estas terapias holísticas y todas estas nichos de investigación respecto a la corporalidad y el toque, pues vemos que hoy en día se abraza más la gente en la familia, pero en mi época yo no me acuerdo de recibir abrazos de mi mamá solamente cuando estaba muy niña y después ya se acabaron los abrazos y en la casa solamente nos abrazábamos en los cumpleaños, en las fiestas y ya adolescentes sí cuando estábamos con tragos y esas cosas nos vamos desinhibiendo, pero vamos viendo cómo
esa sexualización del cuerpo, esa idea, ya estás muy grande para un abrazo, ya estás muy grande para que te acune, vamos perdiendo esa posibilidad de sentir el abrazo del otro. Y relacionado con la sexualidad consciente y la sexualidad somática, como el abrazarnos a nosotros mismos también se nos prohíbe. Entonces, mira toda esta connotación del acogimiento, de la acunación y la separación que vamos teniendo del derecho de abrazarnos a nosotros mismos, de acunarnos, y la posibilidad que tenemos de seguirnos acunando con nuestros pares en la familia, porque se sexualiza mucho, o abrazarnos sin una sexualización, sino como ese espacio silencioso, ese espacio de percepción y de conexión que todos tenemos el derecho y la capacidad de reencontrarnos, y entra ese estado de silencio y de percepción interior, conexión interna y externa y conexión con el mundo. Entonces yo creo que el abrazo es una forma de humanizar la existencia, de humanizar las relaciones, y también en las empresas donde yo también intervengo con cosas de la corporalidad. Cuando estamos en las empresas se tiene también este miedo al abrazo, y una de las cosas que nosotros hacemos al final de los talleres es la abrazoterapia, donde hay gente de administración, de planta, la señora de todo, y entonces ya se dan cuenta de que no hay una diferencia. Entonces es muy interesante la magia que pasa con el abrazo, porque empezamos a humanizarnos, a sentirnos cercanos y a sentirnos humanos. Entonces tenemos el derecho a ese abrazo. Hay un autor que también habla sobre la ternura del abrazo, y creo que es un medio maravilloso para humanizar las relaciones, para conectar con nosotros mismos y para desexualizar el contacto físico en otros ámbitos diferentes a la familia y a nuestras relaciones personales, y ya a las cuestiones de estudio y de trabajo. Entonces ese sería como por ahora mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Silvita. Tiene el micrófono apagado ella. Sí. Ya estoy. Ahora sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Ok. Cuando pensaba en esta pregunta que nos puso Joao, ¿no? De qué nos enseña el cuerpo desde el abrazo, lo primero que me vino fue la añoranza de abrazos de cuerpo a cuerpo durante esta pandemia, ¿no? Si hay algo que extrañé muchísimo, justamente fueron esos abrazarnos y sentir el cuerpo del otro, ¿no? Y es un extrañamiento así desde el cuerpo, ¿no? Y bueno, yo creo que este año y medio que ya llevamos de pandemia ha sido una etapa así de cambios muy, muy fuertes, ¿no? Personales y colectivos. Y siento que son tiempos que nos han ido recordando así de manera contundente que compartimos con el resto de la humanidad este mundo, humano y no humano, ¿no? Y que estamos totalmente conectados con esta red de la vida. Y bueno, hay muchísimas miradas posibles, ¿no? Con respecto a esto que estamos viviendo. A mí me gusta mirarlo como un proceso iniciático a nivel personal y colectivo. Bueno, lo estoy viviendo así, confrontándome con mis propios miedos, incertidumbres y con todo lo que se está moviendo en estos tiempos de pandemias, ¿no? Además de las dificultades y dolores que han traído estos tiempos, también ha sido una posibilidad para ir hacia adentro y bucear en las aguas profundas, ¿no? Y bueno, y dejar que mi cuerpo cuente y escucharlo. Tengo un cuerpo muy hablador, como seguramente muchos de ustedes, entonces bueno, han sido tiempos ahí como de que profundizar la escucha del cuerpo, ¿no? Y algo que me quedó muy grabado justamente en el cuerpo es sobre todo desde los primeros momentos de la pandemia, fue la quietud de las ciudades, ¿no? En esos primeros meses donde las ciudades entraron en calma, como nunca antes nos había pasado,
los que vivimos en las urbes pudimos escuchar el silencio, tuvimos más tiempo para percibir con más calma que antes nuestro entorno a través de esa sensibilidad ampliada. Y digo ampliada porque creo que esta situación de pandemia nos ha llevado a tocar más profundamente nuestra vulnerabilidad y a estar como más sensibles y receptivos al entorno, ¿no? A poder escuchar con menos interferencias y más atención a las demás personas, a nosotras mismas y a los demás seres no humanos con quienes compartimos el día a día, ¿no? Y muchas personas comenzaron, por lo menos acá en San Cristóbal, ¿no? Y en otros lados me enteré también, a sembrar en las casas, a sembrar en espacios colectivos. Y algunos amigos que estuvieron sembrando la tierra me comentaban que lo hacían porque lo sentían como una urgencia, ¿no? Como algo valioso aportar ante todo lo que nos estaba pasando, ante ese sentimiento de mayor cercanía pues a los problemas ambientales. Entonces, bueno, creo que a través de esa sensibilidad más ampliada por todo lo que hemos estado viviendo, percibimos con más fuerza las relaciones que nos entretejen. Y pensándonos desde el abrazo, que es la propuesta de estos octubres, me parece que para una gran cantidad de personas ha sido una zambullida hacia adentro, lo cual nos ha aperturado a abrazar y abrazarnos, y pudimos abrirnos más a todo el campo de lo sensible, ¿no? Y en este sentido de pensarnos desde esta sensibilidad ampliada que muchos experimentamos y mirando los aprendizajes que hemos tenido en estos tiempos, bueno, que son aprendizajes que siempre son en el cuerpo, ¿no? Ahí es donde son los aprendizajes. Me gustaría compartirles algunos pedacitos de una experiencia que tuve hace poco trabajando con estudiantes normalistas de acá de Chiapas, poniendo el foco en algunos aspectos particulares, ¿no? Estuvimos trabajando en una escuela con grupos de unos 30 estudiantes más o menos, explorando a través del teatro y de diversas actividades vivenciales cómo fue y cómo es este tránsito de cada uno y cada una por estos meses de pandemia, de confinamiento. La mayoría de estos estudiantes era la primera vez que se encontraban, que se conocían. Es una escuela donde todavía están con clases en línea, no han retomado la presencialidad. Y bueno, este encuentro de manera presencial fue entonces toda una gran celebración porque para muchos fue conocerse personalmente, encontrarse cuerpo a cuerpo, mirarse a los ojos. Y bueno, y trabajamos al aire libre, como la escuela tiene un parque muy, muy bonito, lleno de árboles, la mayor parte de las actividades las hicimos debajo de los árboles mientras no llovía, porque acá en Chiapas todavía estamos en época de lluvia, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho poder trabajar al aire libre, porque nos convoca la apertura, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Desde mi experiencia personal y como docente, me doy cuenta que cuando el cuerpo está en contacto con la tierra, con los árboles, con el agua, y ese contacto es consciente, intencionado, se abre nuestro mundo sensorial. Y eso nos ayuda a recordarnos, a conectar con nuestra sensibilidad profunda y por lo tanto también nos ayuda a escuchar a los otros, ¿no? Y bueno, y debajo de los árboles, entonces así en pequeños grupos, fueron compartiendo sus historias de vida, algunas muy, muy fuertes, muy difíciles, y bueno, y fueron resonando con las historias de unos y de otros y redescubriéndose. Y después cuando compartimos en círculo de reflexión, nuestros aprendizajes sobre todo, lo primero que emergió y siguió así emergiendo como de manera constante cada vez que alguien intervenía en el círculo, fueron comentarios acerca de la paz que les daba estar debajo de los árboles, cobijados por las ramas, en contacto con esa naturaleza no humana. Y digo no humana porque, bueno, los humanos también somos naturaleza, ¿no? Algunos compartieron que querían seguir cultivando, bueno, el contacto con la tierra, ir más al río, ir más a los bosques,
sintonizar más con todas esas presencias que nos rodean. Y bueno, y pienso que esta actividad que hicimos nos abrió a ese recordarnos, que fue volver a pasar por el cuerpo, por el corazón, nuestra necesidad humana de abrazo con la tierra, de abrazo con lo no humano, ¿no? Y hay una idea muy bonita de David Abraham que toma como premisa en su libro La magia de los sentidos, que dice: tan solo somos humanos en la medida de nuestro contacto y convivencia con lo que no lo es. Y desde que leí por primera vez esta frase me quedó resonando hacia adentro mío muy fuertemente, y bueno, por eso me pareció bonito también compartirla en este momento que nos está convocando justamente al abrazo de manera así metafórica, ¿no? Bueno, y también de diferentes maneras la mayoría de estos estudiantes normalistas comentó que durante estos meses de encierro en la casa se dieron cuenta de la importancia de los vínculos en su vida, ¿no? De cuánto les importan, les afecta, les motiva esos lazos que tejemos con los otros, con hermanos, con padres, madres, amigos, con los profesores de la escuela, ¿no? Y la importancia de estar cuerpo a cuerpo con el otro. Fue algo que emergió constantemente y con mucha fuerza, esa revalorización de los vínculos, ¿no? Y bueno, y habría muchísimo para comentar, por supuesto, con respecto a estos encuentros, porque fueron riquísimos realmente. Para mí un regalo también, porque estoy trabajando muy poco de manera presencial y mucho trabajo en línea, entonces tener la oportunidad de estar con grupos fue realmente un regalo muy, muy bello, ¿no? Y bueno, lo que me gustaría poner son algunas preguntas que creo que pueden aportar a seguir explorando nuestros aprendizajes en estos tiempos de abrazos restringidos, digo yo, y a la vez potenciados, restringidos, porque, bueno, en muchos lados todavía no se abrazan, no nos abrazamos, y a la vez están potenciados ese abrazo a la distancia, ¿no? Ese abrazo sin la presencia física, porque, bueno, quienes vivimos por ahí lejos de nuestros familiares también nos hemos acostumbrado mucho, hemos aprendido abrazarnos a la distancia, ¿no? Abrazar a los amigos a la distancia. Entonces, bueno, creo que en estos tiempos de pandemia hemos ido desplegando de mil y unas maneras esa capacidad de abrazarnos a la distancia, ¿no? Y bueno, y algunas de las preguntas que tengo así que me vienen resonando desde hace rato, no solamente por el trabajo con estos grupos, sino también pues por lo que a mí misma me va pasando en la pandemia, por lo que compartimos, por lo que vemos que está pasando en general en la sociedad, es si seguiremos valorando, reconociendo y agradeciendo lo que hoy sí tenemos, lo que hoy sí está en nuestras vidas, ¿no? Como hoy lo estamos haciendo. Y cómo va a influir esta revalorización y esta resignificación de los vínculos en las construcciones personales, sociales, socioambientales que iremos construyendo en los próximos años, ¿no? Es una pregunta así que, sí, que me despierta la curiosidad, a ver cómo va a ser eso. Y también cuando hablamos de este confinamiento en nuestras casas, me pregunto cuánto de este confinamiento no nos está hablando también de un confinamiento más duro, que tiene muchísimo más tiempo que esta pandemia, que es el confinamiento en nuestras identidades, el quedarnos pegados, inmovilizados en nuestros roles e ideas. Y bueno, ¿y cuánto aprenderemos de estos confinamientos, ¿no? Y esta mirada, bueno, con nuevos ojos a nuestras relaciones, que a mí me parece que es como un desopacamiento, un desopacar la realidad, pienso que puede ser un inmenso aporte a que estos tiempos de pandemia nos hacen a lo que sigamos construyendo luego, ¿no? Ese recuperar la mirada de principiante, como se dice en la filosofía budista, ¿no? Una idea que bueno, ha sido bellamente desplegada por Sunryu Suzuki, por ejemplo, en sus libros, ese poder salirnos de lo naturalizado, de la mirada cosificante, y poder experimentar nuestra relación con el otro humano, el otro no humano, como algo siempre cambiante, con nuevas posibilidades, como algo a descubrir en cada instante y también como algo a cuidar, a proteger, sabiendo que en toda relación hay un ida y vuelta, ¿no? Un afectarnos mutuamente, un dejar huellas en unos y en otros. Y me gustaría hacer hincapié en esto de
de las huellas que vamos dejando los unos en los otros y que el entorno deja en nosotros y nosotros dejamos en el entorno, ya que fue una invitación que nos hizo Estela hace unos días atrás en una de las charlas que tuvimos, ese pensarnos en relación a las huellas, ¿no? Y a mí me gusta pensar en esas huellas en distintas escalas. Siempre, bueno, he tenido esa tendencia a pensar en distintas escalas de tiempo y espacio y se acentuó más todavía con mi formación como ecóloga. En ecología central, el pensar sistémicamente y en distintas escalas de tiempo y de espacio, ¿no? Entonces, bueno, a una escala amplia, considerando a nuestro planeta como un gran sistema vivo, tal como lo han considerado Lynn Margulis, por ejemplo, y James Lovelock, entre muchos otros científicos, considerando a la Tierra como un cuerpo que constantemente está cambiando, como un organismo regenerándose y reequilibrándose en los ciclos, los procesos. Entonces, bueno, también podríamos preguntarnos qué huella estamos dejando en esta pandemia en nuestro planeta, hasta dónde nos está impulsando a percibir al otro no humano como un legítimo otro y a replantearnos nuestra relación con el entorno. Y bueno, y trayendo nuevamente algunas palabras de David Abram, también podríamos preguntarnos hasta qué punto esta pandemia nos está impulsando a abrir nuestro campo perceptivo, ¿no? Para poder incorporar a otros seres no humanos en la visión que tenemos del mundo y a percibirnos como una red terrenal de relaciones en un territorio colectivo, ¿no? Hasta qué punto esta pandemia nos está aperturando a abrazar la vida como totalidad y a salirnos de esa mirada antropocéntrica desde la cual como pues, participantes de esta cultura occidental solemos mirar el mundo, ¿no? Y también podemos preguntarnos, explorando a otras escalas, este diálogo entre nosotros como humanos y como parte de la gran red de la vida, en la que se entreteje lo humano y lo no humano, ¿cuáles son las huellas que nos está dejando nuestro propio cuerpo estos tiempos de pandemia, de cambios abruptos? Y cuando digo esto me refiero a aquello que queda registrado en nuestro cuerpo de manera más o menos sutil en relación a lo que vivimos a nivel personal y colectivo, ¿no? Todo nos deja huellas, seamos conscientes o no de esto, ¿no? Todo el mundo simbólico que construimos transita en nuestro cuerpo de carne, huesos y músculos. Es decir, nuestro cuerpo simbólico biótico ahí incorpora lo no corporal, ¿no? Estamos presentes en este cuerpo como unidad en diálogo permanente entre el adentro y el afuera. Entonces, todo lo vivido en la pandemia, a nivel personal y colectivo, ya ha dejado huella y sigue dejando huellas en nosotros, ¿no? Aunque bueno, desde el pensamiento fragmentado y fragmentador que predomina en nuestra cultura occidental, solemos pensarnos como entidades separadas, independientes, y pensamos que lo emocional no afecta al cuerpo físico. Entonces, bueno, en la pandemia vemos que se cuida mucho la parte física, y bueno, me parece que está bien, pero se ha descuidado totalmente los aspectos psicosocioemocionales, ¿no? O por lo menos en gran parte, o por lo menos en buena parte de los lugares, ¿no? Pensamos que todo el mundo simbólico que se mueve en nuestra cultura no nos toca, que está allá afuera, ¿no? Y sin embargo, bueno, todas estas finalmente son ideas construidas socialmente que hace rato que están siendo discutidas y refutadas, inclusive por la propia ciencia, ¿no? Que va profundizando cada vez más en ese conocimiento de las interacciones entre nuestras dimensiones y entre todo lo que existe. Y bueno, en este sentido, el pensamiento sistémico, la teoría de la relatividad, las investigaciones sobre los campos mórficos y cantidad de nuevas investigaciones desde la ciencia están contribuyendo desde hace tiempo a cambiar la mirada que tenemos del mundo y a comprender la complejidad en que vivimos y a desarrollar una mirada más integral y holística, ¿no? Y bueno, y volviendo a las huellas y esta interconexión que vivimos, me gustaría comentar su correlato neurocientífico. Y digo correlato porque en realidad
La profunda interconexión en la que vivimos es algo que ha sido estudiado por todas las antiguas tradiciones de sabiduría. Y hoy la ciencia, desde su propio lenguaje y modos de construir conocimiento, está estudiándolo. Es decir, es conocimiento que ya existe desde hace miles de años, y hoy la ciencia, desde su óptica, está estudiando estos temas, ¿no? Los neurocientíficos vienen investigando desde hace décadas la relación cuerpo-mente, y han ido encontrando, entre muchas otras cosas, que nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad, y estos conocimientos tienen solamente algunas décadas. Cuando yo iba a la escuela, todavía en la secundaria, me enseñaron que se te morían las neuronas, las perdías y ya nunca más, ¿no? O sea, tenías neuronas de menos y nuestro cerebro era como algo muy estático, ¿no? Hoy sabemos que nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad, que las neuronas, la neurogénesis continúa toda la vida, ¿no? Y que el cerebro está cambiando constantemente en relación a lo que pasa en nuestro cuerpo y en el entorno. Es decir, todo lo que ocurre en el cuerpo tiene su correlato neuronal en el cerebro, y todo lo que ocurre en el cerebro se ve reflejado en el cuerpo. Por lo tanto, esa separación que solemos hacer en nuestra cultura entre emoción, razón, cuerpo, hoy ya no tiene sustento científico. Es solamente una antigua idea, fuertemente arraigada todavía, y hoy sabemos que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasa en cada parte del cuerpo es una continuidad, que no hay separación, ¿no? En este sentido, han sido muy importantes desde mi punto de vista las investigaciones de Francisco Varela, de Humberto Maturana, de Antonio Damasio, de Francisco Mora, de Richard Davidson, de Nazaret Castellanos, entre muchos otros neurocientíficos dedicados a las neurociencias cognitivas, ¿no? Inclusive hoy se habla de la cognición corporeizada, y hay toda una rama de la ciencia dedicada especialmente a estudiarlas, que son las neurociencias del cuerpo. Y han encontrado también que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros intestinos generan campos magnéticos que dialogan entre sí, y no solamente entre sí, sino también con los campos electromagnéticos de las demás personas y demás organismos. Entonces, bueno, es muy difícil saber dónde comienza y dónde termina nuestro cuerpo, ¿no? Hasta dónde empieza y dónde termina el abrazo. Entonces, aquí tenemos otro ángulo de mirada desde el cual creo que podemos pensar las relaciones intersubjetivas, las relaciones con todos los demás seres humanos y no humanos, y las huellas que vamos dejando unos en otros, ¿no? Nuestros cuerpos, bueno, no son máquinas, sino que somos organismos sensibles, abiertos, cambiantes, en los que cada parte dialoga en sus propios lenguajes con las demás partes y con el mundo. Y estamos tan interconectados que a medida que yo hablo van cambiando las conexiones neuronales en los cerebros de ustedes, y cuando los miro y los veo sonreír y ayudo a tocarse la cabeza y demás, también cambian mis propias conexiones neuronales, ¿no? Y en este ratito que compartimos, pues hemos entretejido nuestros cerebros, ¿no? Y eso está ocurriendo todo el tiempo y en todo el cuerpo. Es decir, todo el tiempo estamos dejando huellas unos en otros, y todo el tiempo estamos aprendiendo con todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos qué huellas queremos tejer con intención en nosotras mismas, qué huellas quisiéramos donar a los demás y al mundo, y preguntarnos también si queremos reconocer y recordar las huellas que estos tiempos nos están dejando. Si queremos abrirnos a abrazarlas y a permitir que nos guíen para nuestro despliegue personal y colectivo. Y también me pregunto hasta qué punto estoy y estamos aprovechando las oportunidades que este momento histórico nos está brindando, ¿no? Son preguntas que tal vez es muy pronto para poder responderlas, todavía estamos así como muy inmersos en la experiencia, no como para poder tomar distancia de ciertas cosas y percibirlas en su diálogo con la totalidad. Y bueno, pero creo que son preguntas también que nos ayudan a caminar y bueno, y ojalá sí nos ayuden en ese caminar hacia
hacia una comprensión y a una construcción y a las construcciones que sigamos haciendo en el futuro, ¿no? Pienso que si conseguimos adaptarnos a las circunstancias y naturalizamos todo lo que ha ido cambiando en nuestras vidas, pero sin revisarlo, sin repensarlo, sin problematizarlo y resignificarlo, pues tal vez vamos a estar desperdiciando los potentes aprendizajes que tenemos ante esta pandemia, ¿no? Entonces, me parece así algo bien clave el darnos tiempo, ir haciendo stop para escuchar en el sentido de dejar que la realidad nos polinice y a la vez las respuestas polinizan a la realidad, ¿no? Esa polinización mutua entre la realidad y nosotros, ¿no? Entonces me parece clave el darnos tiempo para escuchar los susurros del cuerpo, escuchar a la naturaleza, escuchar, cuando le digo la naturaleza humana y no humana, y también darnos tiempo para pensarnos juntos, como estamos haciendo acá, para agradecer, para celebrar, para abrazarnos, para construir red y los caminos por los cuales queremos dejar huellas, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas así que me quedaron resonando ante la propuesta de estos preoctubres, digamos. Muchas gracias, Silvita. ¿Abi? Súper. Gracias, Silvia, gracias, Saraí, también. Muy en la misma sensibilidad también como las palabras que les voy a compartir. Igual hice un PPT muy en defecto profesional todavía, que hay desaprendizajes que cuestan, pero confío en que va a ser más entretenido que mirarme solamente. Así que voy a compartir la pantalla y bueno, agradecer y contarles también como la invitación. Más que nada fue un desafío también pensar en lo que nos enseña el cuerpo desde el abrazo. De alguna manera me considero aprendiz de un trabajo corporal, así que también en mis palabras están como las palabras de mis maestras, del grupo de danza Atún en el que participo, mis maestras de Chikun, está también la editorial Kimantú, en donde he trabajado muchos años, el Colegio Paulo Freire, la red de abastecimiento feminista, que ha permitido que en mi casita también haya alimentos saludables. Mencionarlas porque son parte de las palabras que comparto hoy día y en esa extensión de lo que somos como cuerpo, están ellas y ellos contenidos. Agradecer también a la maestra Estela, a Joao, que han sido mis cuidadores aquí en IPECAL. Así que compartir también esa continuidad que somos y que estamos siendo, como decía Silvia. Ya voy a compartir ahora la pantalla para, esperando no aburrirles más. Ojalá no ocurra el efecto contrario. Ahí estoy. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ya, súper. Bueno, ¿qué nos enseña el cuerpo desde el abrazo? Contarle que igual, bueno, en esta invitación, en estas ganas también de participar, aproveché de sistematizar como varias ideas, lecturas, experiencias, y quería partir como con esta foto que anduvo circulando en las redes la semana pasada. Y dice, el fotógrafo dijo, no me duele que no tenga teléfono, no me duele que no tenga abrigo,
lo único que me duele es que se apoye en el borde del asiento pensando que no tiene derecho a sentarse. Quise partir con esta imagen porque me parece súper potente como las historias de vida, bueno, que hay detrás de los niños que aparecen ahí, y también cómo podemos dimensionar cómo nuestro cuerpo es afectado también, y cómo nuestras disposiciones corporales, cómo nuestra posibilidad de expandirnos o no en el mundo son afectadas, son mediadas, modeladas por la cultura en la que vivimos, por la información también del entorno social que recibimos, por los espacios de exclusión, por nuestras experiencias de miedo, de marginación, de rabia, y que el cuerpo está hablando permanentemente. Y que introyectamos también, entonces toda esa información viene y está en nuestros cuerpos. Traía también como esta cita que me parece súper potente de Claudio Naranjo, que dice, bueno, si yo quiero controlar a alguien, tengo que desconectarlo de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, hasta de su propio cuerpo, como Wilhelm Reich demostró en los tiempos nazis. No conviene que las personas tengan sensaciones corporales porque están muy cerca las emocionales. Si uno quiere manejar a la gente mejor, no solo que no piensen, sino que no miren hacia adentro, que no se sientan. Hay que desconectarlo de su propia sensibilidad. Y creo que esta desconexión como de nuestra propia sensibilidad ha sido una consecuencia también de una sociedad patriarcal, de una sociedad que nos ha introyectado una serie de negación de nuestro cuerpo, y también que nos ha constituido en un cuerpo castrado, en un cuerpo que hemos negado, y al negarnos a nosotros mismos como corporalidad, también negamos a los otros, a las otras, a la diferencia. Y me parecía también interesante traer estas ideas que, bueno, también son mías, pero también son de Reich, también son de Naranjo, también son de Maturana, y por mencionar a nuestros abuelitos también que nos han antecedido en el pensamiento, y que nos hablan de cómo también esta sociedad que ha sido competitiva, esta sociedad de consumo, ha generado también la separación del cuerpo y mente que se refería a Silvia, y también de la materia y del espíritu, y que en un sentido incluso espiritual también, de alguna forma el cuerpo ha quedado relegado como en el último espacio de valoración en momentos históricos, y que cargamos también con esa información cultural, social, y que también nos ha llevado a neurosis, al fanatismo, a decir Maturana, al sufrimiento social, a la guerra y al crimen. Y entonces quería como traer esta pregunta de antes de decir, bueno, ¿qué aprende el cuerpo? ¿Qué podemos aprender del cuerpo? También pensaba en cómo realizar los desaprendizajes caracteriológicos, corporales de la cultura moderna occidental que estamos inmersos. Creo que ahí Saraí tiene como mucho que contarnos también del cómo, ¿no? De cómo se desaprende estas corazas que son psicosomáticas, que están en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que en definitiva se plantea también como esta ilusión más hiperracional respecto a lo que somos, y que nos podríamos como integrar, o que nos podríamos sintetizar, por así decirlo, en este dinamismo de una mente, de una emoción, de un espíritu y de un cuerpo, o también decir un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, como dicen también muchas sanadoras y sanadores hoy día. Siento que en este cómo desaprender también está la posibilidad de poder reconectar con los sentidos,
y el sentido también de nuestros vínculos. Ahí Silvia también comentaba respecto al cómo queremos, bueno, vincularnos, y pensaba que en este desaprendizaje, si no queremos instrumentalizar nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestros vínculos, cómo realmente o cuál sería el sentido de nuestros vínculos y qué sentidos les queremos dar. Y me surgía esta idea, bueno, traje también esta referencia, esta una imagen que apareció, estaba el año pasado, a un año de la revuelta popular, en octubre. Ahora vamos a cumplir 2 años de la revuelta popular en Chile, del 2019, y estaba esta imagen de este policía, de este militar que dice ahí autómata, y cómo esta figura un poco nos invita a pensar, o cómo las calles también están hablando respecto a lo que podemos engendrar en la humanidad si nos desensibilizamos o si perdemos esa sensibilidad. Y me parecía muy potente esta como definición de autómata, en donde está que obran por sí mismos. O sea, como que en el concepto de autómata está la idea de una desconexión no solo de mi propia sensibilidad, no solo de la propia sensibilidad, sino también de la sensibilidad de con los otros, con las otras, sean humanos o no humanos, como decía la Silvia. Y que entonces otra definición que aparece de autómata también está esta persona que actúa sin reflexión, ¿no? Y bueno, como un repaso así general de nuestro cuerpo emocional, Maturana va a decir, bueno, es nuestra condición animal. Tenemos una condición animal que es un cuerpo mamífero y que va expandiéndose también en nuevas coordinaciones en la medida que compartimos con otras y con otros. Va a decir en el convivir, en el dar vueltas juntos, juntas, es decir, en el conversar también, pero es parte de esta condición que hemos relegado, reprimido, negado, que es nuestra condición animal también. O sea, no solo compartimos con otros animales, sino que también nos olvidamos, o esta cultura ha disgregado esa propia animalidad que somos cuerpo. También claro, como que Maturana habla de esta conciencia corporal, y que de esta conciencia corporal va a decir que en esta misma continuidad que nos contaba la Silvia, como en realidad hay como una expansión de mi cuerpo en el entorno. O sea, esta idea de continuidad también implica que yo soy mi entorno y que los otros o las otras o mi entorno son mi cuerpo. Y me parecía también muy potente como esa conciencia corporal se construye en esos movimientos corporales, en nuestras formas de expresarnos corporalmente, y aparece también la idea de conciencia, ¿no? En donde no habría una división entre la conciencia corporal, espacial, individual y social. Y eso me parece como muy importante, porque incluso Maturana en este libro de Amor y Juego, y que trabaja con madres con sus bebés, comparte con madres con sus bebés recién nacidos y con sus experiencias también de maternar, y me acordé mucho como de la sintonía y con lo que planteaba Saraí respecto como a la importancia de la acurrucar, de la cunar a los bebés huérfanos. Es que, claro, justamente Maturana va a decir, bueno, no hay una posible sin la otra. O sea, sin conciencia corporal se restringe mi conciencia espacial, se restringe mi conciencia individual y por ende también mi conciencia social. Y en esa restricción de nuestros libres movimientos también encarnamos las frustraciones, los dolores, las tensiones. Y por ahí, entonces, esa como que podría ser nuestra conciencia humana, esa es nuestra forma de comprender el mundo, porque en realidad somos un mundo corporeizado, va a decirnos Varela, y estamos como en ese proceso de constitución del yo, que es fundamental para tener conciencia
del otro. Y también me surgía un poco con esto que planteaba Silvia, de cómo las condiciones que nos ha puesto la pandemia nos ha dado como ese sacudón para realmente conectar o reconectar o tal vez aperturar desde la crisis, desde el dolor, desde el aislamiento, la importancia del otro, pues que de pronto estamos como que no valoramos en el ritmo de la vida, en esa continuidad más autómata en la que a veces estamos inmersas y inmersos. Entonces, así como para juntar algunas ideas, algunos sentires también, como pensaba en esto de qué enseña el cuerpo y como en esta idea de que el cuerpo no es sin la interacción, este desarrollo sensorial, este asumir también que nuestro crecimiento humano se da en la relación íntima, que es muy difícil que podamos desarrollarnos humanamente sin esa relación íntima, se da también en esta aceptación propia y que en la medida en que uno se acepta a una misma, puede aceptar también a las otras, a los otros, y puedes coexistir con el otro. Creo que el cuerpo también nos remite desde sus formas de comunicación, desde su lenguaje, que puede ser las tensiones, que puede ser el dolor, que puede ser todo nuestro amplio espectro del emocionar, nuestra congruencia y por supuesto el disfrute, el goce, el ser en el mundo gozándolo, viviéndolo, y pudiendo coordinarnos con otras en la medida en que aprendemos a ampliar nuestro registro sensorial, como también nos comentaba la Silvia. Me parecía también interesante traer esta idea como de que el conocimiento o que de nuestra cognición es corporizada y que también me parecía interesante cómo Varela supera como esta noción de esta fractura, de esta fragmentación como de partes de cuerpo, mente, emoción y espíritu, y va a decir, bueno, el conocimiento también es nuestro sentido común, es esa historia corporal y social, y por ahí también el acervo del conocimiento o esta jerarquía que se ha generado con el conocimiento, y lo conversábamos y lo planteábamos también en un escrito ahí que por ahí anduvo circulando con Joao, sobre cómo también ese acervo cultural, ese conocimiento, esa mezcla de teoría, de saber popular, de saber político, donde están los saberes artísticos también, y se remitían en esta idea de un cuerpo corporizado, de una comprensión corporizada de esta cuerpa viva, y que Alcira va a decir que bueno, entonces eso sería una matriz epistémica, pues como una matriz de pensamiento, como esa ampliación de lo que se entiende por conocimiento. Traía aquí también como a la Frida Kahlo, a esta artista mexicana, y me parecía también potente como esta idea de ensimismarnos o de encerrarnos en nosotras mismas y como en este movimiento que puede ser incluso antinatural, no quisiera sonar esencialista, pero un poco, de que amurallarnos en nosotros mismos, bueno, ella dice, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Y siento que por ahí esos dolores, esos sufrimientos se pasan con las otras, se pasan en esta dimensión afectiva, en este acoger, en este contener, y también como nuestra dimensión de comprender lo que de que somos seres amorosos, y como Naranjo nos dice, bueno, tenemos 3 dimensiones del amor, y las separa, que me parece como muy interesante esta
forma de describir todas nuestras dimensiones del amor o algunas de nuestras expresiones amorosas, el amor deseo desde el placer, el amor bondad desde la compasión, el amor valor, que sería como nuestro amor admirativo, y cómo también Naranjo va a decir encarnan nuestros tres cerebros, el instintivo, el emocional y el intelectual, y cada interrelación de estas comprensiones o expresiones amorosas están en nuestro ser y encarnan también la dimensión del cuidado. También en el texto que dialogamos con Joao, hablamos de esta dimensión del cuidado siembra, de un cuidado desde esta dimensión afectiva, y que Maturana va a decir que sin el amor, o sea, que nuestra condición básica, nuestra emoción básica como seres humanos es el amor, y que si no lo desarrollamos incluso, no hay un desarrollo adecuado de nuestro sistema nervioso. Y dentro de este como recorrido un poco de lo que nos puede enseñar el cuerpo, en nuestras múltiples dimensiones, en estos múltiples aprendizajes, bueno, quería traer a la danza, que es un poco el espacio que he ido desarrollando, en el que me he sentido más en expansión, tal vez el espacio de libertad que puedo aproximar o que puedo oler la libertad, y esto también me parece como importante en Maturana, que va a decir, bueno, los ritmos corporales nos han acompañado desde nuestra gestación, en la respiración, en las vibraciones de la voz, en el latido del corazón, y también como Bretón va a decir, bueno, esta danza o la danza también celebrar al mundo, ofrendar al mundo su existencia, comprender que no existimos sin él, que somos mundo también, y también celebrar como la tranquilidad de la existencia, donde la danza no tiene precio, y me parece como muy potente esta idea de tranquilidad. Porque a veces desde el mundo social, político, organizativo, como que le rehuyéramos a la tranquilidad, y también uno ve a las compas, a los compas, y cómo todos o todas de alguna forma también sintomatizamos la ansiedad, el estrés, la depresión, la neura, un montón de lugares que hoy día yo creo que son sintomáticos del ritmo inadecuado de vida que estamos viviendo, o de un ritmo en el que estamos sometidas y sometidos, y que nos generan una profunda como inestabilidad, enfermedades, en definitiva un no bienestar, un no equilibrio con nuestro cuerpo. Y también quería traer y compartirles un poco esta idea del cuerpo colectivo y este sentir del cuerpo colectivo. Traje mucho, bueno, la experiencia de la revuelta en Chile, que yo creo que nos ha marcado profundamente, que abrió un espacio de transformación muy importante en distintos niveles, en distintos flujos y reflujos, en un distinto ritmo, y aparece como en un mural cerca de donde yo vivía en Santiago, en donde dice, bueno, la asamblea es terapéutica, sin más asamblea, menos psiquiatra. Yo creo que da para una discusión esa afirmación, pero de todas maneras, esta idea de que nos sanamos en colectividad, de que nos sanamos en grupo, y que nuestros padecimientos, nuestros pesares, nuestras miserias, nuestras experiencias de exclusión también son menos dolorosas en la medida en que estamos con otras y con otros. Y bueno, cómo no pensar como en este cuerpo colectivo como una idea aún mayor de expansión de nuestras fuerzas transformadoras y creativas,
pese como a la normativa que se ha vivenciado en nuestros cuerpos, pese a las mutilaciones en los ojos, pero cómo esta fuerza que podemos ser colectiva se va expandiendo y va tomando otra amplitud, otra posibilidad de ser en el mundo. Y también quería traer un poco como estas imágenes del rucio y del negro matapaco, que fueron símbolos súper importantes en la revuelta popular, más que alguna personalidad política. Fueron estos como compañeros de la protesta social, que de alguna manera, no sé, me parecía muy potente esta idea de cómo conectamos desde un instinto animal, desde un instinto mamífero, y cómo, no sé, pues nos dicen los abuelos mayas que el perro también es un nahual de la justicia, un nahual que es una autoridad de justamente de la verdadera justicia, y me parece súper potente como compartir con el rucio en esos momentos de revuelta social, nos encuentran desde otros lugares, de nuestras fuerzas más instintivas de transformación. Y por eso, bueno, como que también ampliaba la pregunta a qué es lo que enseña el abrazo. Nos enseña de nosotras mismas, de cómo poner el cuerpo, del encuentro, de que necesitamos también conectar desde nuestra vulnerabilidad, desde la complicidad, desde la ternura, ¿por qué no? Desde lo auténtico. Y de atender también al otro, pues, de ver cómo lo miramos, de ver cómo lo tocamos, de ver cuáles son, no sé, sus bloqueos, su resistencia, sus posibilidades de apertura. Y también quería como cerrar esta idea del abrazo como un cuerpo espiritual, ¿no? Esta idea del acuerpar que también nos plantean las feministas comunitarias, Lorena Cabnal, por ejemplo, de lo que nos genera también este acuerpamiento y esta conexión con el mundo todo. Y me parecía muy potente estas dos imágenes de los hexagramas de Lichín, en donde siento yo que también integran nuestras nociones del abrazo, nuestras nociones de nuestro cuerpo espiritual, en la tierra, en lo receptivo, en el reconocer, en el dar vida, en el preservar la vida, en el alimentar, y también en este mantenerse juntos, pues este hexagrama que nos habla y nos dice: las aguas de la superficie de la tierra confluyen en partes donde pueden hacerlo, como ocurre en el océano, donde van a dar todos los ríos. Este es un símbolo que alude a la unión y a sus leyes. Y somos cuerpos, somos agua, y también confluimos y fluimos y nos encontramos en el abrazo. Eso. Muchas gracias, Gaby. Como comuniqué al principio, Sarai tenía un otro compromiso y tuvo que desconectarse, pero quiero hacer una recuperación de lo que dijeron hasta el momento, antes de pasar la palabra, ¿no? Sarai empezó pensando desde la fisiología somática, el propio cuerpo, los órganos se abrazan entre sí, ¿no? El pulmón abraza el corazón, el páncreas abraza la bilis. Hay un proceso de acunar, que cuando nacemos, antes de nacer, el útero nos abraza, ¿no? Que el propio olor, como al salir del vientre materno, existe la búsqueda del contacto con la madre. Y nos trajo cómo fuimos perdiendo esa conexión a través de ciertos dispositivos de sexualización y malas connotaciones del abrazo, y cómo podríamos resgatar esa idea de acunarse como una fuerza para humanizar la existencia, ¿no?
Silvia nos trajo la idea de la añoranza del abrazo a partir de la pandemia, de que la pandemia permitió una cierta, más allá de los miedos y las incertidumbres, una quietud de las ciudades que trajo una sensibilidad ampliada y abrió al mundo sensorial. Nos trajo un ejemplo de una experiencia que tuvo reciente con normalistas, donde pudieron compartir debajo de un árbol un abrazo. Trajo eso, la noción del abrazo con la propia tierra, en esa cuestión de estar en contacto con la naturaleza. Y desde ahí trajo la cuestión de la revalorización de los vínculos que surgió desde la pandemia, ¿no? Y cómo aprendemos con el abrazo, incluso a abrazarnos desde la distancia. Y a partir de esa reflexión, nos trajo otra idea, que es cómo no confinarnos en nuestras identidades, roles e ideas, pensar, desde un diálogo que tuvo con Estela, la cuestión de las huellas. ¿Qué huellas estamos dejando en nuestro planeta y qué huellas están en nuestro cuerpo de la pandemia? Nuestro cuerpo como un organismo simbólico, biótico, que a través de eso trajo esa idea de que pensamos desde ahí, de que estamos a todo momento recibiendo huellas y marcando huellas en los demás. Es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina en una relación intersubjetiva, ya que, como ella dijo, lo que ella está hablando está alterando nuestras conexiones neuronales, así como nuestras reacciones mientras ella habla hace lo mismo, ¿no? Y que eso sería una especie de entretejido de nuestros cerebros. Con eso, essa ideia das huellas e del entretejido trajo essa ideia fuerza de huellas queremos tejer con intenciones a nosotras mismas. Gaby empezó trayendo una imagen que traía la cuestión de a través de un espacio de desigualdad, la construcción corporal ante la idea del derecho de sentarse. A partir de eso, nos recordó que la desconexión somática, la desconexión del cuerpo, permite el control. Y nos trajo la idea de, pensando desde esa lógica de control y desconexión, del autómata como una obra por sí mismo que simplemente opera, ¿no? A partir de eso, empezó a traer un entretejido de ideas de distintos pensadores y pensadoras articulados con las de ella misma, donde trajo la cognición como una comprensión corporizada, en que el cuerpo y mente, como también ya había dicho Silvia, son inseparables, trayendo que la cuestión, que el crecimiento humano se da en la relación íntima, la aceptación propia y en el coexistir con el otro, ¿no? Trayendo también la cuestión de la importancia de ser en el mundo, gozándolo y viviendo para ampliar el registro sensorial, a través de la danza, trayendo la cuestión de los ritmos corporales, trayendo la reflexión de que estamos huyendo a la tranquilidad si tomatizamos el ritmo inadecuado de vida que estamos viviendo. Cierra con esa idea a través de los grafites en la pared, de que nos sanamos en colectividad, que las situaciones son menos dolorosas cuando estamos con otras y otros. A través de esas ideas, me gustaría hacer una pregunta a las dos, ¿no? Eso que están diciendo, de poner intención a las huellas, de lo que dijo Saraí, de la importancia de acunarse, lo que nos dijo Gaby, ¿no? De la cuestión de ese papel de la colectividad, de lo sanarse en colectividad.
¿Qué papel cumple el abrazarse para la construcción de comunidad y colectividades? Quería hacer esa pregunta y después que responderem, después abro para quien más tenga preguntas. ¿La puede repetir, Joao? ¿Qué papel cumple el abrazo en la construcción de comunidades y colectividades? Bueno, voy yo si quieren con esta pregunta que nos pone Joao. Yo creo que, bueno, podemos pensarla desde muchas aristas, esta pregunta que nos acabas de poner, ¿no? Yo creo que el abrazarnos es, como estuvimos diciendo, pues es sostén, es aprender con el otro. Finalmente, si nuestros cuerpos no están tan separados y es tan difícil poder saber dónde empieza y dónde termina nuestro propio cuerpo, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente en colectivo, ¿no? Entonces, en la construcción de comunidad, el abrazarnos, el tomar al otro, forma parte entonces de ese sí, de esa construcción colectiva, de ese aprendizaje colectivo, del sostén que nos puede dar el brazo del otro, el calor del otro, eh, para pensarnos, para andar, para construir, ¿no? Eh, y además, bueno, el abrazo nos da muchísima seguridad, el sentir que el otro está, ¿no? Como decía recién Gaby, pues esas dificultades que podemos tener se alivianan un montón cuando estamos con otros, cuando el otro nos escucha, cuando el otro nos abraza, cuando nos sentimos acompañadas aún a la distancia. A veces no, nos toca estar solas y con las llamadas o con la presencia, los pensamientos del otro nos sentimos acompañadas, ¿no? Entonces, me parece que sostén, que es aprendizaje en esa construcción comunitaria, que es la sustancia desde la cual se va construyendo la comunidad del abrazo, ¿no? Ese abrazo simbólico, protectivo y biótico también, porque cuando nos abrazan, pues segregamos oxitocina y otro montón de sustancias que nos ayudan a equilibrarnos, nos dan bienestar. Entonces hay toda una serie de componentes simbólicos, bióticos que están entrando en juego en ese abrazo colectivo, ¿no? Que nos ayudan, como decía Gaby, pues a sanar lo que necesitemos sanar también, ¿no? Entonces, me parece que el abrazo es central en la construcción comunitaria, es como, también habría que ver, y sería para otro tema que ya hemos estado charlando, ¿no? ¿Qué entendemos por comunidad, ¿no? Como yo también he comentado ya en otros momentos, para mí el tejido de comunidad tiene que ver fuertemente con la construcción de lazos comunitarios. Al final, lo que va ocurriendo entre nosotros es lo que va dando eso que llamamos comunidad, ¿no? Que puede tener diferentes formas, pero ese tejido de vínculos es el que nos va dando esa construcción colectiva, ¿no? Y en ese tejido de vínculos, pues el abrazo, como estuvimos diciendo, es algo central, ¿no? Y bueno, me parece que también hay muchas otras maneras de seguir pensando esta pregunta, pero por el momento es lo que lo que emerge en mí en estos momentos. Así que bueno, paso la palabra. Gracias, Silvia. Gaby.
Sí, también siento que como la misma sensibilidad que Silvia, claro, también veo como la posibilidad del abrazo, como comentaba también en esta construcción de comunidad y que también en IPECAL lo hemos conversado respecto, por ejemplo, a la importancia de la escucha, es como activar los sentidos también en disposición a un otro, en disposición a una otra, nos permite un accionar también con mayor coordinación, con mayor respeto, con mayor comprensión. No sé, siento que igual es ruda la asamblea. Nuestras asambleas occidentales son rudas, no son siempre las más amorosas, y yo creo que también ese espacio de comunidad o de experiencia también que uno puede remitir como en el espacio colectivo, es como el abrazo te permite también encontrarte desde un lugar que no es como un lugar competitivo, no es una cuestión como de quien expresa la mejor idea, no es un lugar del que tiene la máxima claridad política, no es que lidera. Yo creo que nos saca de ciertos patrones que de alguna forma por esta cultura hiperracionalizada están presentes en nuestras jerarquías internas comunitarias, y que en muchos casos pueden ser muy nocivas, en muchos casos pueden ser muy excluyentes, y en todos los casos reproducen lo que queremos destruir también, o lo que queremos no habitar, que sería una sociedad como capitalista, ¿no? Entonces, por ahí siento que el abrazo te plantea ya en otra posibilidad, en otro contacto, en otro encontrarse. Siento que también, y que lo miraba un poco cuando, no sé, yo en pandemia, como la Silvia contaba, cuando empezó y no abracé por un tiempo, estaba súper neurótica. Me molestaba todo, me molestaba que no se le echara cloro a todo. Y creo que es real, pues que esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad que te da el contacto con el otro y con la otra, con los otros seres, es irreemplazable. Con la tierra, yo creo que uno sí creo haber vivido esa experiencia de contracción interna, de tensión interna, de un estado de alerta que era bastante nocivo, una idea de un control también del fluir de la salud. Y gracias como a la pregunta que nos invitaban, aparecía como entre las cositas que leí por ahí, como que el abrazo era como un antibiótico natural. Entonces, que por todas estas cosas como que hormonales que se activan con el abrazo, opera un estado de armonía que ya pone a tu sistema inmunológico como en la máxima disposición con el entorno. Y me parecía eso como súper interesante, como el remedio, la medicina gratis, la medicina que no tenemos que ir a la farmacia. Y también me parecía como esta figura, otra experiencia así muy fuerte, de tener amigos muy cercanos que perdieron sus familiares en pandemia, a sus padres, y esta imposibilidad de abrazar. Y cuando tú decís cómo transmito una contención, porque hay momentos o hay dolores, siento yo, humanos, en donde las palabras, como que lo que digas puede ser de más, que lo que diga no alcanza para poder empatizar, para poder conectar con el otro, con la otra, con el otro. Y siento yo que el abrazo también es esa posibilidad como de lo innombrable en la construcción de la comunidad, que no todos los entendimientos se dan desde la palabra,
sino también desde el hacer, desde el sentir, y que muchas veces en el actuar puede que las palabras no siempre son las más pertinentes para todas nuestras experiencias humanas. Eso. Gracias. Abro para quien quiera. No sé se tem a censura Monteiro, pero se Paula, se Alex, se Dani, se André, se Estelita, tem algo de ti? Pues yo quisiera decir algo, no sé, tal vez. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Hola. Sí, te escuchamos, Dani. Te escuchamos perfecto. Bueno, yo las escuché, me agradó mucho escucharlas y lo que quería era como pues ubicándome en esa necesidad del abrazo, ¿cierto? Que ha surgido en este tiempo, pero que pues como sociedad en la que estamos es una necesidad en el sentido de que es una ausencia. Digamos, ¿cómo piensan ustedes que se moviliza o se propicia ese abrazo? Pues, digamos, para la gente del común, o sea, para quien ni siquiera a veces percibe que le hace falta un abrazo, o para quien de repente siente que le hace falta un abrazo, pero no tiene como la manera de expresarlo o de darse cuenta, e incluso para el que ya se dio cuenta que necesita un abrazo y no tiene manera como de hacerlo, ¿no? O sea, como que hay estamos tan ensimismados que es todo un proceso para llegar a un simple abrazo, ¿no? Y de ahí, pues en adelante, a movilizar todo lo que ustedes han desarrollado. Pero digo, esos momentos como muy previos, diría yo, muy individualizados, cómo se empieza a mover, porque creo que hay mucho camino. No sé si antes de que respondieran, alguien quería traer más elementos para que puedan ir articulando. No sé si Andrés, si Estelita, si Paula, si Angélica, si Alejandro. Hola, buenas tardes. Me gusta saludarlos a todos. Hola, hola. Buenas, Estela. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Gracias. Llevando el abrazo y conceptualizándolo desde mi propia experiencia, desde mi referente empírico muy, muy, muy personal, yo diría que el abrazo ha sido un dispositivo desde la perspectiva que IPECA lo maneja, ¿no? Los dispositivos. De verdad que activa como elemento que activa al sujeto íntimo, ¿no? A lo más íntimo de cada uno de nosotros, y que me parece tiene diferente reacción, opera de manera diferente en cada uno. Y lo traigo como experiencia personal porque yo en lo personal era totalmente reacia a abrazar, y menos a la gente que no conozco, ¿no? Y sin embargo, en algunas experiencias que tuve la oportunidad de sí abrazar a quienes con quienes no tenía una relación previa, bueno, fue verdaderamente un parteaguas en mi vida respecto de mi sentir, y me activó.
totalmente activó esa parte de resistencia, más bien desactivó la parte de resistencia y activó mi amorosidad. Yo diría que conocí en ese momento lo que es en verdad la amorosidad, una conducta, un decir, un hacer amoroso. Entonces fue el canal, fue esto, el dispositivo que me parece puede permitir una transformación y romper paradigmas de mucha resistencia en este mundo individualizado que vivimos, ¿no? Así que yo apostaría totalmente al abrazo como solución, como ya han mencionado muchos de ustedes, como una buena, como sanación, como un proceso de sanación que después, en lo individual y que después, por supuesto, tendrá repercusiones en comunidad, como lo han expresado, ¿no? Pero es maravilloso el efecto de un abrazo. Es eso, gracias. Muchas gracias. Felipe había aprendido el micrófono también, así que si quiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bonitas donaciones. Yo fui escuchando, bueno, por razones de trabajo no pude escuchar a Saraí, pero la voy a escuchar. Por suerte la tecnología nos permite seguir encontrándonos. Y yo me quedé como resonando con todo lo que traían y ahora con lo que traía Angie. Yo creo que es muy importante hablar del abrazo en términos de lo que lo trajeron las compañeras, pero recuperando la intención. No todos los abrazos comunican, donan esto que dice, que nos da desde una experiencia concreta, Angie. No sé, escuchaba y pensaba en algunos abrazos en la política, por ejemplo, ¿no? Que son abrazos de traición. Entonces, yo digo, no en toda la política partidaria me estoy hablando, y en términos de lo importante de lo que trajeron las compañeras, creo yo, es la intencionalidad. Y la intencionalidad tiene que ver con un acto de conciencia, como también traían las compañeras. Pero creo que también con un trabajo muy lento y muy profundo en relación a lo que decía Daniela, ¿no? A veces, en la soledad desolada, uno es tragado por esa soledad desolada y ni siquiera puede conectar con la necesidad de ser abrazado. Porque yo creo que lo que trajeron las compañeras, según lo escuché en la síntesis a Joao, la importancia de la conexión, ¿no? De la conexión, porque a veces no nos damos cuenta de lo que necesitamos, de lo que nuestro cuerpo nos pide, que nuestra alma nos pide, de nuestro espíritu nos pide, por la falta de conexión con algo más que no sea el deseo de consumo. Entonces, me gustó mucho escucharlos, la pregunta de Dani y la experiencia de Angie. Y también, bueno, yo hago Reiki, ¿no? Entonces, a propósito de la intención, yo creo que habría que también pensar en el abrazo en el orden de lo simbólico, en el orden de... Nosotros somos, siempre digo, energía, materia y vibración. Y hay una manera también de abrazar en vínculos que, si bien no están en la materialidad, también pueden estar en la intención y en el deseo y en el profundo encuentro con el otro. Y como somos energía, también esa energía
puede tocar la energía del otro. Entonces yo creo que trajeron tantas puntas interesantes en la conversación, en la donación, que indudablemente dejan muchas puertas abiertas para seguir problematizando en los octubres. Parece tan irrelevante el abrazo, porque irrelevante en el sentido de que un abrazo es un abrazo, ¿no? Y sin embargo, con todo lo que trajeron las compañeras y lo que trajeron ahora Dani y Angie, como todo lo humano, tiene una trascendencia mayor. Pero creo, recuperaría o digamos, me sumaría a lo que las compañeras trajeron, poniendo el acento en la intencionalidad y en una intencionalidad que también puede trascender lo material. No sé, cuando alguien transmuta, ¿no? Hay una intencionalidad de abrazo de la energía, y eso yo creo que también es sanador. Es muy sanador, no reemplaza la materialidad del abrazo, pero sí sana también una sociedad tan competitiva, individualista, tan en el sinsentido, ¿no? También la palabra abraza, la palabra dulce, aunque sea una palabra de límite, de poner límite, ¿no? Entonces creo que habría que amplificar el abrazo como un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje, no solamente como un acto o como una condición de lo humano, sino también como un lenguaje, ¿no? Que puede acariciar o que puede destruir. La palabra también puede en términos de vibración, como decía muy bien Gabriela, ¿no? Me sale la gaviota amazónica, pero como decía muy bien Gabrielucci, ¿no? Entonces, es vibración, y la vibración tiene un poder infinito, ¿no? Poder infinito. Entonces, intencionalidad, lenguaje y vibración serían como mi contribución a la hermosa compartencia de las compañeras. Gracias. No sé si Paula o André tiene algo que gustaría de compartir. Hola. Hola. No, yo soy tímida, quiero solo saludarlos. Ay, qué divina. Con esa sonrisa hermosa que tiene, ¿cómo no nos abrazás con esa sonrisa? Pensaba que Cali te había sacado la timidez. No, sí, algo puedo compartir. La verdad es que hay que traer alguna reflexión. Uno puede profundizar mucho en base a la pregunta planteada. Yo vengo llegando de Colombia, hoy ya en mi trabajo formal, entonces, siendo honesta, no hubo mucho tiempo para profundizar, pero improvisando, les puedo contar, por ejemplo, que yo trabajo en el mundo de la construcción, un mundo con muchos hombres, donde a veces me veo expuesta a esto de que yo soy más de tocar, más de afecto, y la verdad es que veo que muchas personas se niegan a esta sensación, a este contacto más directo, no sé si por temor, un tipo de defensa, marcar límites, distancia. Entonces cuando tú vives un abrazo, al menos yo, te das cuenta de qué tan abierto, entregado está el otro respecto de ti también. Y el límite de no saltar encima de otro y de repente, por ser muy efusiva, dar un abrazo sin que el otro esté con su corazón abierto a recibirlo. ¿Ya? Entonces, hoy día soy un poquito más cautelosa, después de entender también lo de la real consentimiento.
Yo amo, ¿entiendes? Y quizás, claro, quizás a veces yo quiero, pero el otro no está tan receptivo, entonces también respetar aquello, controlar la emoción. Cierto, cierto. Esto por esta vez, en otros encuentros quizás me anime a profundizar un poquito más y hablar más. Así que eso. Gracias. Gracias. Andreita, ¿qué estás pensando? Cuéntanos. No, algo chiquito. No, gracias a Silvita, a Gabriela por lo que nos, y a Saraí, pues ya no está, pero pues por lo que nos compartieron, muy, muy lindo, muy pertinente, muy potente. Y sumándome a la pregunta que hace Dani, yo pensaba un poco también el abrazo y relacionándolo con algo que traía Gabriela, que decía como, bueno, el abrazo nos da la posibilidad de poner ahí lo innombrable, ¿no? En la medida de cómo abrazamos al otro, cuál es la intención al abrazar al otro. Pero yo pensaba también en relación a lo innombrable, y es que el abrazo también es como una puerta para darnos cuenta cómo es que abrazamos. O sea, en el ejercicio de todo lo que nos atraviesa cuando abrazamos al otro que está anudado con temores, con una forma de no saber cómo acercarse al otro. O sea, ¿qué dice de mí la forma como yo abrazo al otro? ¿No? Y por eso yo lo pensaría como una puerta de indagación para poder como rastrear qué hay detrás de esa manera como abrazamos, cuál es el campo como ese entretejido de sentidos, de significados que nos imposibilitan o no nos imposibilitan abrazar al otro, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de esa forma como abrazamos? Entonces yo pensaría que es desde allí, un poco como retomando lo que nos traía Daniela, que es como la posibilidad de darnos cuenta y allí pues mirar entonces cómo está gestado el tejido social, lo comunitario. Si todos nosotros hacemos conciencia de eso y aprendemos a nombrar eso, aprendemos a nombrar de qué está hecho el abrazo, nuestra forma de abrazar, podría ser como una puerta para hacer una conciencia quizás colectiva. Era un poco eso lo que quería compartir. Muchas gracias, Andreita. No sé si Alejandro tiene algo que gustaría comentar, o Alexis. Alexis, ¿qué le gustaría compartir? Seguro, porque Alexis debe abrazar muy bonito, ¿o no? ¿Estás ahí, Alexis? A lo mejor tuvo que salir. O sea, nos estás abrazando de todas maneras. Bueno, no sé si Silvita y Gaby quieren dialogar con lo dicho. Sí, yo quisiera compartir algo que me quedó resonando mucho de lo que nos compartía Gaby, ¿no? Cuando ella hablaba de los ritmos corporales, del ritmo que ya sentimos en el útero, el ritmo cardíaco, la respiración, los movimientos, las vibraciones de la voz. Son todos ritmos, ¿no? Y esto que traía recién Andrea, de respetar los límites que pone el otro, ¿no? A ver cuándo abrazo, cuándo no abrazo y todo esto. O sea,
que a mí me remite a cómo escuchamos los ritmos del otro, ¿no? Y también me remite a los ritmos de la naturaleza, ¿no? Entonces, finalmente, somos todo ritmo en este mundo. La cuestión es cómo nos escuchamos en esos ritmos para poder dialogar, me parece, ¿no? Yo hablaba cuando les compartía sobre ese diálogo entre nuestros campos electromagnéticos que nos permiten percibir la realidad cuando realmente entran en fase esas partes, si no, no podemos percibir bien la realidad, ¿no? Entonces, en ese escuchar los ritmos, en ese saber cómo abrazar y cuándo, a nosotros mismos, empezando por ahí, y al mundo y a la naturaleza, y además esos ritmos, ahora se están estudiando mucho en la naturaleza a distintas escalas de tiempo y espacio. Entonces, algo que parece un fenómeno fortuito ahora, resulta que viene pasando cada 100.000 años de repente, ¿no? O cada 50.000 años. Entonces hay muchos ecólogos que se dedican a estudiar esos ciclos y ritmos, y bueno, y la Tierra está llena de esos ritmos y ciclos, y eso nos ayuda a escucharla y a comprenderla, ¿no? Entonces, bueno, me quedó resonando esto que decía Gaby de los ritmos, porque al final somos como una gran sinfonía, ¿no? Tocando e intentando escucharnos para poder ver cuándo entrar, y como hacemos cuando estamos tocando música todos juntos, ¿no? Para hacerlo armónicamente y afinadamente, eso implica escucharnos y ver el momento de abrazar, ¿no? De abrazar en esos ritmos. Entonces, bueno, quería compartir eso porque es algo que quedó vibrando ahí cuando escuché sobre los ritmos corporales y en especial la danza, ¿no? Así que bueno, eso, paso la palabra. Sí, yo también quedé como con la pregunta que nos planteaba Daniela respecto como a este lugar más individual, a este lugar de la ausencia, y también como mientras preparaba como estas ideas, reflexiones, juntando, articulando cositas, se me vino esta imagen de mía como en mi adolescencia, de tal vez la primera, como, no sé si era la primera, pero era una gran ruptura amorosa, y, y cuando de pronto uno llega a ese lugar como de abrazarse uno mismo, de abrazarse una misma, de lo que implica también entender esa contención en uno. Y me vuelve como esa imagen de haberme encontrado en ese encuentro conmigo misma, y me pareció muy potente, porque de pronto yo no recuerdo si lo escuché, si alguien me lo dijo, pero es cierto que hay que tener como un espacio no bloqueado para ir a ese lugar. O sea, la cultura nos dice que eso es como ridículo, como que cómo se va a abrazar uno mismo. Y me parece que esas ideas que son perturbantes, como ideas que nos desconectan también de esa posibilidad de autocontención. Y también yo siento que en esa posibilidad está el aprendizaje de estos ritmos, el aprendizaje de entender al otro, el aprendizaje de pronto de que, no sé, lo que yo no quisiera que me hicieran o lo que yo sí necesito, también puede ser lo del otro, y no. Y también eso implica un par de porrazos, un par de reubicaciones, de pertinencia. Yo creo que también es parte como de este construir comunidad, que también es parte ese espacio un poco del error, pero creo que también radica en la intención, ¿no? En donde está enmarcado como esa mala lectura, ese no ver, ese no escuchar. Sin duda, claro, creo que esta posibilidad de
de contenernos a nosotras mismas desde un espacio también terapéutico, desde nuestras penas, desde nuestras heridas, y no cargárselas al otro, que puede ser como la otra polaridad, de solo acudir como al colectivo o de solo habitarte en lo externo. Me parece que también es fundamental, como que no es una sin la otra, y que pueden generar un proceso de sanación tan profundo de igual forma, y que esa sanación interna también se expande a quienes me rodean, a quienes me acompañan. Y bueno, yo creo que no es que quisiera ponerme institucionalista, pero mi efecto profesional también me lleva como al lugar que ocupa la educación emocional, corporal, y de la construcción comunitaria y de la convivencia también en los espacios educativos. Creo que ahí es un espacio que efectivamente, pues como que nuestros cuerpos ya están condicionados, y la escuela entonces te pone como la lápida ya en esa castración expresiva, en esa posibilidad de contacto, no sé, con la distancia. Bueno, igual puede que ya no se dé tanto en todos los colegios, pero sí en mi experiencia como de la distancia, del disciplinamiento del cuerpo. O de este profesor de educación física que te dice, bueno, corre en la cancha 10 vueltas, pero él está sentado. Entonces, los seres humanos somos imitativos también, y aprendemos en el imitar al otro, la posibilidad de crear una corporalidad siguiendo el movimiento del otro, buscando ese encuentro con el otro, también es una posibilidad. Y yo siento que, claro, no es que sea una apuesta en seco, como una institucionalización también de la educación emocional, corporal, que hoy día también está medio en boga, pero también medio en boga en la medida que me permite como tapar una herida o tapar un síntoma que ya la sociedad como que no da más de los niveles de sobreexigencia. Y me parece que en esa profundidad también hay una grieta en la que uno puede entrar, y que creo que es vital como desarrollarla, ocuparla, y que es un espacio que me parece de justicia nomás también. Conversaba con mis estudiantes esta semana y justo, bueno, hablábamos de los estereotipos raciales, sexuales, de clase, y ellos decían, bueno, como sus experiencias que han vivido de discriminación, de exclusión, y decían, bueno, ¿por qué en el colegio no nos hablan de nuestros traumas? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo cargamos como con todas las palabrotas que nos dijeron cuando niñas, cuando niños, y que terminaron como en este bloqueo y en esta defensa del otro, de la otra, en esta falta de confianza? Y me parece que por ahí puede haber una ventana. Eso. Sí, yo creo que más que de formación profesional es como digamos, bueno, la pedagogía vista como la configuración de la identidad de una comunidad. En nuestro caso fue una pedagogía, como decís, del distanciamiento, no desde ahora con la pandemia, sino judeocristiana, o sea, tocarse, todo lo que están ustedes trayendo. Pero sí me parece que la educación, incluso cuando la pregunta, y ahora que te escuchaba, Gaby, yo tuve una mamá extraordinaria, como son todas las mamás, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene hijos, como dicen en los pueblos originarios, uno aprende a ser mamá aprende a ser hijo cuando es madre, aprende a ser abuelo cuando, bueno, así se va, ¿no? Pero mi mamá, con todo lo hermosa y extraordinaria que era, no le gustaba que la tocaran. Seguramente cuando yo era bebé me abrazaría y era cariñosa, pero no le gustaba que la tocaran.
Y por eso me parece tan importante lo que estás diciendo y lo que estamos diciendo todos, en términos de conciencia pedagógica que tienen los cuerpos, ¿no? Con abrazo, con energía, con todo esto que estamos hablando, con la escucha de los ritmos, como decía recién Silvita, pero sabiendo que la cultura, que la colonialidad, así como hoy hay un eslogan de Susana Distancia, unos eslóganes que ponen distancia también en las prácticas. Sin embargo, acá estamos nosotros hablando con palabra generosa, amorosa, a pesar de la distancia y a pesar de usar los medios virtuales. Por eso creo que tiene que haber una pedagogía de la amorosidad en términos de todo uno, ¿no? Que abrace la palabra, que abrace el gesto, que abrace, porque venimos de una cultura de negación del otro en avance, ¿no? Y uno de los grandes problemas de la salud mental en estos tiempos es la soledad. La soledad en este sujeto del goce que construyó el llamado neoliberalismo. Entonces creo que la vida misma debería ser como el espacio de hacer pedagogía, teniendo el cuidado, como dice ahora Gaby, como lo estábamos diciendo entre todos, no fragmentar y no poner de moda aspectos que hacen a este diálogo del sujeto con el mundo de la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece tan interesante como ustedes, tanto Saraí como Silvita y Gaby, fueron abriendo la problemática que nos permiten llegar a este punto, ¿no? Y cada uno de nosotros tendríamos que poder hacer un contrato social, ¿no? por el abrazo en términos metafóricos, ¿no? Que invite a una práctica de amorosidad, ¿no? Pero entendiendo que vivimos en una cultura de la negación del otro. Vivimos, o sea, en Colombia vivimos cuántas, digamos, para ponerlo en concreto, países que están en guerra, ¿no? Bueno, hay todo un discurso, y voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? Hay todo un discurso de la autoafirmación por la defensa del cuerpo de uno, pero cada vez aumentan más los feminicidios, en fin. Yo creo que es una problemática compleja, pero también en el marco de una lógica tanática y belicista, es una responsabilidad social, una responsabilidad humana para con nosotros mismos, hacer una pedagogía del cuerpo en relación con la vida, todo, el cuerpo todo como totalidad. Y me parece que ustedes dejan unas puertas maravillosas para seguir pensando. Yo la verdad que estoy encantada con lo que escuché, porque aunque los octubres se llaman los abrazos, en la medida en que vamos abriendo puertitas y puertitas, uno va dimensionando la acción política, la dimensión política, el sentido político que tiene esta metáfora, ¿no? Así que me encantó. Muchísimas gracias, porque movieron mis ganas de abrazar. Muchas gracias. ¿Dónde está nuestro moderador? ¿Se fue? Estoy acá. Se fue a caminar por la cintura cósmica del sur. Oh, acá. Ay, sí. Alerta. Iba a comentar
¿Qué les parece? No sé si Gaby, Silvia o alguien quiere dar palabritas finales. ¿Le da qué? ¿Qué? ¿Cómo? Palabritas finales. Ah, palabritas finales. Gaby dijo que no, ya está satisfecha de hablar. ¿Quién? Gaby. Bueno, yo voy con las palabritas finales, pero bueno, por ahí sería bonito compartirlas también entre todos, estas palabritas finales. Bueno, muy agradecida por este espacio, que creo que es parte de los abrazos de los octubres, pero que creo que es parte de los abrazos que siempre nos damos aquí en IPECAL, ¿no? En este abrazarnos y seguir aprendiendo a hacerlo, porque creo que también uno va aprendiendo a abrazarse y abrazar, o es algo que seguimos aprendiendo siempre, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida y con muchas ganas de seguir pensándonos y construyéndonos desde los abrazos. Paso la palabra. ¿Alguien más gustaría de dejar unas palabritas de despedida? Creo que nos tomamos muy en serio lo de la lentitud de del tiempo, ¿no? ¿Quién era que hablaba de eso, de ir deteniendo el tiempo? Me gustaría a mí despedirme y dejar una pregunta. A partir del homenaje que te hicieron, Estela, querida, me surgió la idea de que en esa construcción, en ese constructo, y se lo platiqué a Juan José, que por cierto por aquí anda, que a mí me parecía que en esta construcción que hicieron juntos Hugo Semmelmann y tú, y en esta otra cosa que se llama sentipensantes, seres sentipensantes, pues tú construiste la parte senti y Hugo más la parte pensante. Y entonces me pregunto yo, me surge la curiosidad, ¿qué nos diría Hugo Semmelmann en una reunión de este tipo? Oh, muy buena pregunta. Eso entonces, bueno, sería como interesantísimo saber qué diría. Y otra es que quiero agradecerles este espacio, me gustó muchísimo, me conectó, primero conmigo y después con todos ustedes, que aunque no conozco muchos más que en pantalla, bueno, sí siento la cercanía. Y reafirmo el por qué estoy acá en IPECAL. Sí me gusta pensar y yo pensé que era por eso que había elegido IPECAL, porque me gusta mucho pensar y me gusta revelarme y me gusta pensar críticamente y ser rebelde, ¿no? Pero no, creo que me gusta más abrazar. Así que sí, me encanta el rumbo que está tomando pues mi proceso. Así que gracias. Ya, acá estoy. Cuenten conmigo para los abrazos. Ay, qué linda. Qué bonito. Muy lindo escucharte. Moderador da la palabra, porque acá me parece que esto... Sí, están digeriendo, creo que quedaron tanto con la añoranza del abrazo que están sin ganas de poner palabras. Pero bueno, si nadie tiene más nada que comentar, agradecer mucho a Silvita y a Gaby y a Saraí por ese espacio tan bonito. Y yo ando medio perdido en tiempo y espacio, pero Alexis, ¿tú te acuerdas cuál es la próxima? ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Martes que viene? ¿Es? Que recordando que vamos a seguir con varios encuentros y el próximo creo que ya es el 13 de octubre
como Abrazadas de la Diversidad, con María Camila Ríos, Adrián Calvo y Luis Enrique Bazán. Así que nos cruzamos por ahí y bueno, un abrazo a la distancia a todos y todas. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, abrazos. Abrazos, abrazos, muchos. Chao, Gracias. Adiós.